Buenas tardes, nos encontramos en la ciudad de Cuauhtémoc. Les damos la bienvenida a la sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Esta tarde agradecemos que nos alberguen en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, quienes nos reciben en su casa y quienes nos han facilitado todos los medios para que podamos llevar la sesión y transmitirla a quienes nos están acompañando. Referirles también que este es otro de los esfuerzos del Sistema Estatal Anticorrupción de acercar el sistema a los diferentes municipios del estado y que podamos generar estas vinculaciones y estos medios de comunicación con las diferentes ciudades. Le damos también la bienvenida al magistrado Daniel Morales Luébano, quien es el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y se incorpora pues esta tarde a la sesión. Bienvenido. Y bueno, nos alegra mucho tener ahora sí completo nuestro comité coordinador. Están las cabezas de cada uno de los organismos que lo integran. Esto es parte de los trabajos que se han venido gestando para poder avanzar en el tema del combate a la corrupción en el Estado. Sin más, siendo las 6 de la tarde con 6 minutos, damos inicio a la sesión, para lo que pido al secretario técnico que nos haga el pase de lista y la verificación del quórum correspondiente. Muy buenas tardes a todos. Con gusto, presidenta. Con respecto al segundo punto del orden del día, relacionado a la lista de asistencia y verificación del quórum, se hace de su conocimiento que se encuentran presentes los siguientes integrantes del comité coordinador. Maestra Norma Yadira Lozano Fernández, presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana. Licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, auditor superior del Estado de Chihuahua. Maestra Gemma Guadalupe Chávez Durán, fiscal especializada en combate a la corrupción. Maestra Mónica Vargas Ruiz, secretaria de la Función Pública. Magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Maestro Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, comisionado presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano, magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. En razón de lo anterior, hago su conocimiento que existe quórum legal suficiente para sesionar de conformidad con el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley del Sistema Estatal de Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Presidente, es cuanto. Muchas gracias. Como siguiente punto en el orden del día tenemos la lectura y en su caso aprobación del orden del día correspondiente. Le pido al secretario técnico que haga la lectura del mismo. Con gusto, presidenta. Toda vez que contamos con el quórum legal suficiente para sesionar válidamente, me permito señalar que los puntos del orden del día para la presente sesión son los siguientes. Número 1, bienvenida a los miembros integrantes del comité coordinador. Número 2, lista de asistencia y verificación del quórum. Número 3, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Número 4, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Número 5, cumplimiento en transparencia de los sujetos obligados por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Número 6, fundamento teórico de los tribunales anticorrupción y mecanismos de control interno emitidos por el Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua. Número 7, acciones del Comité Coordinador referente a la armonización de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. Punto número 8, asuntos generales. Y punto número 9, clausura de la sesión. Presidente. Preguntarles antes de pedir su aprobación del orden del día si hay algún punto que deseen agendar en asuntos generales. ¿Sí? Entonces, modificar el punto número 6 para que quede nada más fundamento teórico de tribunales anticorrupción y para una segunda ronda, cuando me vuelva a tocar participar por allá en el 2023, dejamos lo de los mecanismos de control interno, ¿no? ¿Sí? Tomamos nota de la moción que nos hace el magistrado. ¿Algún otro comentario o asunto a incorporar en asuntos generales?
Entonces, con la precisión que nos hace el magistrado, dejando en el número 6 únicamente fundamento teórico de los tribunales anticorrupción, se solicita a ustedes la aprobación del orden del día de la sesión. Les pedimos levantar su mano. El siguiente punto que tenemos en la agenda es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Se envió esta acta vía correo electrónico, se socializó con ustedes, no recibimos de parte, recibimos una observación. del Consejo de la Judicatura y se realizaban las modificaciones. Entonces, en base a esto, se solicita omitir la lectura del acta y pasarla a ustedes, bueno, pedir su aprobación y, en todo caso, pedir sus firmas correspondientes en el acta. A solicitud de la presidenta, se somete a consideración de este comité coordinador el acuerdo relativo al cuarto punto del orden del día, la aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 12 de julio del 2019. Por lo tal, le solicitaré ser tan amable de expresar el sentido de su voto de manera económica a los que se encuentren a favor. Los que se encuentren en contra. ¿Quién se abstenga? Yo me abstengo porque no participé de la sesión. Anotado. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el acuerdo mediante el cual se aprueba el acta de la sesión anterior, misma que se comparte con ustedes para la firma del mismo. Presidenta. Gracias. Bueno, el siguiente punto en el orden del día, como en continuidad a los trabajos que se presentaron en el comité coordinador en la sesión pasada, continuamos con las exposiciones por parte de los integrantes del comité coordinador, a fin de poder acercar a la ciudadanía y a quienes nos siguen por redes sociales y quienes siguen las sesiones de comité coordinador, los trabajos que se están realizando por los diferentes órganos que lo integran. En esta sesión corresponde la presentación de Ichitay y la presentación del Supremo Tribunal, de tal manera que el quinto punto en este orden es el cumplimiento en transparencia de los sujetos obligados por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información. Le cedo la palabra al secretario técnico para que realice lo correspondiente y podamos continuar con este tema. Si a la presidencia le parece pertinente, le cederíamos la palabra al maestro Alejandro La Rocha para que lleve a cabo su exposición. De repente un bozarrón, pues no se va a registrar en el... ¿Sí está prendido ya? Muchas gracias, presidente. Pues muy buenas tardes a todos. Primeramente, pues saludar a toda la gente de aquí de la región de Cuauhtémoc. Un gusto estar aquí, ahora sí que sesionando frente a mis compañeros del comité, a quienes nuevamente les doy un saludo y nuevamente aprovecho para felicitar allá a Daniel por su designación e incorporación aquí a esta mesa y en lo que podamos ayudarte, porque ahí te llegará ya la solicitud para que te registres como sujeto obligado. Y bien, para empezar, no te apures, te voy a dar un tiempo de gracia como regalo de bienvenida, no te creas. A lo mejor el tópico o el título no es el más técnico, pero creo que da a entender un poquito lo que queremos explicar. En el sentido, el nombre a lo mejor correcto, pero será más largo, es seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los diversos sujetos obligados del periodo 2018. Antes de empezar a exponer cada una de las filminas, quiero contextualizar que dentro de los temas prioritarios del instituto hay, vamos a decir que 4 pilares que tenemos que atender. Uno de ellos es garantizar el derecho de acceso a la información, que lo veremos en la segunda parte de la presentación, que como su nombre lo indica es la facultad de buscar, recabar, investigar y obtener información. Y por otro de los segundos pilares es el garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que sería esta primera parte, que como lo menciona la ley es la obligación oficiosa que tienen todos los sujetos obligados, entiéndase poderes del Estado, municipios, organismos autónomos, instituciones descentralizadas, municipales y estatales, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales que reciban recursos públicos o realicen un acto de autoridad,
de subir toda aquella información que conforme a la ley, en especial el artículo 77, establece como mínima obligatoria. Y con ello, bueno, pues nos obliga a nosotros a estar haciendo una especie, lo voy a decir así, de auditoría digital, en la que el personal del instituto deberá de revisar por lo menos una vez al año, aunque tiene diferentes verificaciones esa misma revisión, todo lo que son la Plataforma Nacional de Transparencia y los sitios web de los distintos sujetos obligados. Actualmente contamos registrados con 284 sujetos obligados, de los cuales están sujetos a este marco que yo les menciono, alrededor de 264, que son los que se evaluaron finales del año pasado y principios de con lo que se abarcaría todo el ejercicio 2018. Otra de las atribuciones está el tema de archivos, que no voy a entrar ahorita al punto porque es coadyuvante del Ejecutivo, y otro más que es el tema de gobierno abierto, que se dará para una ronda, como decía el magistrado presidente del Tribunal Superior, pues allá por el 2020 y tantos, ¿verdad? Pero por lo pronto, bueno, con esta colación vamos a tocar solamente dos temas. También está el tema de capacitación, pero vamos a hablar de los dos primeros temas, obligaciones de transparencia, cómo van, y en lo que es derecho de acceso a la información. Si podemos darle, por favor, a la siguiente filmina, avanzar. Aquí vemos cronológicamente cómo ha ido el incremento en el tema de solicitudes de información, perdón, en el número de sujetos obligados. Obviamente esto se debe a dos grandes factores, que si se fijan, en el 2014 eran un número pequeño de sujetos obligados. Ahorita estamos manejando, saben que estoy viendo que la cifra se les fue 8, pero son 2, no sé por qué está manejando, es un 1, y en los donde dice 8 es un 2. Estamos hablando que serán 281 sujetos obligados, alguna falla por ahí tuvo, pero empezamos originalmente con 192 y ahorita ya tenemos 281 sujetos obligados, que esto se debe, les digo, a dos factores. Uno, organizaciones de la sociedad civil que se están sumando. Dos, una mayor revisión y control de nuestro secretariado ejecutivo para identificar sujetos obligados. Y tres, pues la creación de nuevos sujetos obligados. Ahorita pues hablamos, por ejemplo, aquí en este caso que existen por lo menos 2 órganos de nueva creación y ellos pues automáticamente se irán incorporando a este esquema. Avanzamos, por favor. Ahora, este es un concentrado de cómo ha ido el nivel de cumplimiento. Está por agrupador, le llamamos nosotros, porque sería ahorita muy largo si me pongo a analizar el estatus de cada uno de los sujetos obligados. Pero como pueden observar, en la administración municipal tuvimos un incremento importante, a pesar de que fue una época electoral, en el nivel de cumplimiento promedio. Estamos sacando un promedio que sigue siendo bajo, pero estaban en un 30% en el 2017 y subieron a un 64% en promedio cumplimiento. Así también tenemos, por ejemplo, lo que es la administración estatal de un 73 a un 87%, mientras que en los fideicomisos más o menos se mantuvo igual, lo mismo que en el Poder Legislativo, que tiene un promedio importante, mientras que otros, como por ejemplo el Poder Judicial, pues pueden verlo ahí, ¿verdad? Hay que reconocerlo, pues tiene un 100. Tiene un 100, en ese caso. Organismos autónomos, claro que el Ichitay es el que levanta ahí la bandera. Tenemos 100, les digo, y por eso sube. No se crean, somos poquitos los autónomos, pero realmente todos están entre un 75 hasta el 100, como les mencionamos. Entonces también hay un elemento ahí importante, pero en partidos políticos, pues vean que seguimos reprobados, ¿no? Falta, este año vamos a entrar con sindicatos y estamos en el proceso de fijar los lineamientos para cómo vamos a atender a lo que son personas físicas y morales que reciben recurso público o realizan algún acto de autoridad. Que como acto de autoridad podemos decir, por ejemplo, la Cruz Roja es un organismo pues, totalmente privado, pero el tema de salud pues es una atribución del Estado, está realizando un acto de autoridad y dependiendo de esas funciones puede ser que cierta información tenga que ser pública, ¿no? Seguimos avanzando, por favor. Aquí les comento quiénes son los que están mejor rankeados, no quiere decir que sean los únicos, pero sí los que tienen un nivel de transparencia del 100%, o por lo menos son los 15 más altos. Está obviamente el Tribunal Superior, está la Coordinación de Gobierno Abierto, está la Secretaría de Hacienda, aquí ya hay por lo menos 2 dependencias del Ejecutivo, está el Ichitay, está la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cuauhtémoc, también con 100, está el Fideicomiso, lo que es FECHAC, pero no la agrupación civil, sino el propio fideicomiso. Está también el de Chihuahua, que es que se conoce más por el nombre de Chihuahua,
que es el de la promotora turística, el municipio de Chihuahua, el municipio de Juárez, 2 desarrollos integral de la familia, como pueden observar ahí. Está también por ahí, se coló en el 15º lugar, como pueden ver, Satebó, es de los otros, son los 3 municipios que tienen 100, mientras que hay otros que están cerca, pero la verdad es que hay otros que tienen un rezago importante. Comento, aquí me pusieron una nota, si podemos avanzar, muy grande, pero lo comento. Han crecido el número de solicitudes cada año. Sin embargo, hemos visto que el número de solicitudes por individuo se ha ido reduciendo. Es decir, quienes han estado cumpliendo con el tema de transparencia, y hicimos un ejercicio que ahorita les pongo la tabla, hemos visto que conforme más información suben, el porcentaje de solicitudes de información o de acceso a la información se reducen, pero eso no implica que el global se haya disminuido. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay nuevos sujetos obligados a quienes se les está preguntando. Sobre todo finales de 2018 y lo que va de este año, municipios como La Cruz, El Tule, Nonuava, Julimes, Urique, etcétera, han tenido un despunte en solicitudes de información, lo cual nos indica que ya no solamente está focalizado a los 3 poderes de gobierno o a secretarías de alto impacto, de alto presupuesto. Avanzamos, por favor. Miren, aquí está un poquito la explicación. Si no la entienden, se las explico, no se crean. En ese sentido, podemos ver, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia, que ha disminuido aproximadamente en un 34.42% las solicitudes de información. Nosotros, ahorita, el primer ejercicio que vemos es que está derivado principalmente de 2 factores. Como le mencioné, la mayoría de la información que se pide ya está arriba, y que la unidad de transparencia ha sido muy proactiva, que aunque no sean obligaciones, vamos a decirlo así, de oficio, que a fuerza tenga que estar arriba, si ha encontrado ellos solicitud que se sigue pidiendo y pidiendo constantemente información, la están socializando. Entonces, eso ha ayudado. Este es un caso, como también podemos ir viendo con nosotros como órgano garante, que nos piden bastante, o con el Fideicomiso a Chihuahua, que han tenido una disminución que pues va aparejado en este tema. Seguimos avanzando. Sin embargo, hay un serio problema con los municipios pequeños y serranos. Aquí pongo el ejemplo de los peores evaluados, no quiere decir que son los únicos, pero si se fijan, la mayoría son organismos descentralizados de la administración municipal y municipios, ¿no? Como se pueden ver ahí, que tienen pues un nivel de cumplimiento. Aquí estamos hablando que no llega ni al 10 o al 20% de cumplimiento. Ya no estoy hablando de 58 o de 59 o de 40, sino municipios que prácticamente están, u organismos que están prácticamente en ceros. Vamos avanzando, por favor. Si tienen alguna pregunta me dicen y me detengo. Aquí también me presentan esta tabla estadística de cómo ha sido el comportamiento de los diferentes trimestres del 2018, lo que va del año en cumplimiento. Número de solicitudes, que el año pasado cerramos con casi 15,000, y cuántas fueron atendidas, que la verdad, si se fijan, la disparidad estuvo muy fuerte en el cuarto trimestre del 2018. ¿Qué me brinca a mí primero? Es el cambio de administraciones, principalmente en los municipios. Hubo cambios, por ejemplo, no solamente de que entró un nuevo alcalde o una nueva alcaldesa, sino entró un nuevo partido político, como es el caso de Cuauhtémoc, como pudo ser el caso de Aldama, como puede ser el caso de Jiménez, entre otros, ¿no? que tuvieron un cambio no solamente en la persona, sino también de partido político que era gobernante. Entonces creemos que eso puede ser el factor que genera una diferenciación importante. Ahorita lo estamos volviendo a ver, si se fijan, el segundo trimestre también la diferencia casi llega a 1,000, son cerca de 800 de solicitudes que no fueron atendidas o contestadas correctamente. Seguimos avanzando. ¿Quiénes son los que más solicitudes de información reciben? Pues sorprendentemente es el municipio de Juárez. El municipio de Juárez es el que más solicitudes de información recibe en el año, así que no se pueden quejar los demás porque prácticamente es el doble. Si se fijan, solamente la Fiscalía General del Estado está ahí pisando los talones, pero ya después Tribunal Superior, de todas maneras, a pesar de que tiene un 100, pues lo siguen requiriendo en información. Está pensiones civiles, pero si se fijan ya se baja a 146. Y me permito prejuzgar, si me permiten esa mala expresión, pero muchas de las solicitudes de pensiones es para juicios precisamente que tienen contra la dependencia. Se solicita a través de transparencia e información que permiten a los pensionados, jubilados, a lo mejor alguna defensa jurídica ahí en ese tipo de temas. Pero si se fijan ya el resto pues se va disminuyendo.
Sin embargo, sí lo que es la Fiscalía y lo que es Juárez se llevan ahí pues ahora sí que la medalla a mayores solicitudes que se presentan. Luego, esto pues es en el tema de cumplimiento de obligaciones, pasamos al de precisamente la parte contenciosa, cuando alguien solicita información y no se la entregan. Aquí pueden ver estos picos, este año yo creo que algo está pasando con los años impar, porque el 2019 ahorita ya llevamos casi 600 recursos de revisión, entonces yo creo que sí vamos a llegar a los 1000, no creo que a los 1300 del 2017, que fue una barbaridad, para 5 ponencias pues fue un tema complicado, además de que solamente contamos con 30 días hábiles para contestarlo, y si no puede haber sanción de parte del INAI. Entonces, este es un poquito el comportamiento. Se fijan pues qué lejos estamos de un 2007 o de un 2009 o todavía un 2011 con 99 y 130 recursos, ¿no? Pues ahora sí que seríamos así que objeto de muchos reclamos por el trabajo, pero ahorita pues bueno, se tiene un gran trabajo en ese sentido. Y el porcentaje de recursos de revisión a favor del solicitante, aquí podemos ir viendo cómo ha ido el promedio. Si se fijan, en lo más alto ha estado que a favor del solicitante están entre un 93 y 96, y este año ha sido un 87, se ha bajado. ¿Esto por qué puede ser? Son dos factores que encontramos también. Número uno, ya las unidades de transparencia están más especializadas y contestan bien, y aunque hay gente que recurre, la verdad es que tenemos que confirmar lo que se señala. Y número dos, han aprendido, o no sé si ya supieron que les da tiempo, dice, mira, no puedo tener toda la información en ese primer instante, me voy al recurso y durante la tramitación del recurso contesto. Y hemos sobreseído una gran cantidad de recursos a diferencia de otros años, por lo cual pues el porcentaje, a diferencia del año pasado, de a favor del solicitante se ve relativamente disminuido. Pasamos a la siguiente. Esta me la voy a saltear porque están mal los datos, porque no coincide con eso. Hubo una falla, me estaban reportando, si se fijan, no puede quedar que a la administración estatal 79 sean a favor y de 191, ahí ya no te da el porcentaje que estábamos mencionando. Entonces, esto lo tengo que corregir. Soy transparente, por eso lo anuncio públicamente que hay un error aquí, y me paso mejor a la parte bonita, a la parte de los dientes, no se crean. Medidas de apremio impuestas en el 2018. Cabe mencionar que la ley nos permite ahora, para hacer cumplir las resoluciones que emitimos, ahora sí que aprobar o acordar medidas de apremio que pueden ser desde la amonestación pública hasta un grado de responsabilidad que puede llegar a inhabilitación. Hasta ahorita lo máximo que hemos llegado es a multa equivalente a 150 veces la unidad de medida, las UMAS, a valor vigente. Y aquí puede estar un poquito repartido cuánto han sido multas y cuánto han sido amonestaciones. Tenemos 11 multas en lo que fue 2018 y el resto, que ahorita lo van a ver, pues fueron amonestaciones. Ahora, si quieren saber quiénes son los más amonestados, aquí está. En primer lugar son los titulares de la Secretaría de Hacienda, bueno, los titulares de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda. Otra cuestión, ¿no?, que llama la atención, Hacienda está con 100% de cumplimiento, pero eso no quiere decir que en solicitudes haya habido errores o haya habido incumplimiento, y son pues quienes más amonestaciones públicas tienen hasta el momento, como pueden ver ahí con 10, luego le sigue Secretaría de Educación y Deporte, Municipio de Juárez, Municipio de Jiménez, Auditoría Superior del Estado, pero no al actual, clarifico, no me vayan a sancionar ahí, no al actual, clarifico que Héctor no tiene ninguna, o su equipo actualmente no tiene ninguna. Y ya nada más como ejercicio de distinción de cómo están distribuidas, la mayoría, pues si se fijan, es pues ahí sí sorry, ¿cómo se llama? La administración municipal, se confunde por el color con el Poder Judicial, pero no, el Poder Judicial tiene una nada más, ¿se fijan? Está por agrupador, la mayoría lo tiene la administración estatal y todas las administraciones municipales, que en su conjunto suman 48 y 56, soy abogado, si alguien me dio rápido con la suma, 90, 96, 100 ¿qué? 114, 104. Ese sería el total que llevan estas dos entidades, que es el Poder Ejecutivo y los 67 municipios más organismos descentralizados. Seguimos, por favor. Número de multas, estas son las multas económicas. El Consejo Municipal de Estacionamientos de Hidalgo Parral es el que le hemos aplicado 2 multas, y de ahí ya llega una gran cantidad con una sola multa.
El caso es que en algunos de ellos han llegado hasta el titular, ya hemos multado alcaldes, han sido los clientes número 1 respecto a multas. Aquí ponemos algunos ejemplos de quienes han sido ya multados, y eso es lo que va en el 2018. Espero para una próxima oportunidad poderles comentar cómo terminaríamos 2019. En número de multas, aquí está, 8 son administración municipal, una al administrativo y una al legislativo y una a la administración estatal, que principalmente creo que fue una de educación y la otra no recuerdo honestamente. Con ello concluyo esta breve presentación. La información de los resultados de cómo están todos los sujetos obligados a nivel de cumplimiento están ya en la página del instituto, y si no, con mucho gusto yo se los hago llegar en una matriz de Excel con un semáforo para que vean quiénes están en verde, en amarillo, en rojo. Verde es algo que no lo dice la ley, lo fijamos nosotros administrativamente, de 80% a 100, del 60 al 79 es amarillo y del 59 hacia abajo es rojo. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición que nos hace el maestro Alejandro de la Rocha. La información que nos transmite, como él lo refiere, está disponible para seguimiento y consulta a quienes estén interesados en mayor detalle sobre la información. Está disponible. El siguiente punto que tenemos en el orden del día es la exposición del magistrado Pablo Héctor González con el tema de fundamento teórico de los tribunales anticorrupción. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan aquí en Ciudad Cuauhtémoc. Yo propuse a este colegio que pudiéramos retomar alguna reflexión que se hizo en el encuentro, en el foro anticorrupción, porque me parece que quedaron un par de ideas en el tintero y porque además creo que es bien importante que se entienda por quienes no tienen el defecto de ser abogados, para qué diablos es necesario que existan tribunales especializados en materia anticorrupción. Estos tribunales especializados se ubican en 2 vertientes distintas que es importante diferenciar. Por un lado están los tribunales administrativos que se encargan del tema anticorrupción en todo lo que tiene que ver con procesos no judiciales, sino administrativos, por faltas cometidas por funcionarios públicos y que pueden concluir en sanciones administrativas. En el caso de Chihuahua, este tribunal, como en todo el país, ya está dispuesto por la propia Constitución del Estado y ya ha sido constituido. De hecho, el día de hoy se incorpora a este comité pues el magistrado presidente de este tribunal. No me voy a referir en lo sucesivo a esa parte se la dejaré a él para cuando le toque participar en las exposiciones. Yo me voy a ocupar de la otra vertiente. La otra vertiente tiene que ver con los procesos penales derivados de hechos constitutivos de delitos relacionados con la corrupción. No es que la corrupción en sí sea un delito, sino que hay ciertos delitos que podemos ubicar genéricamente bajo la etiqueta de delitos relacionados con corrupción. Y la reflexión teórica sobre la necesidad de tener, y ojalá que logremos hacerlo en Chihuahua pronto, un tribunal penal especializado en delitos relacionados con corrupción. Esto es necesario, así lo creemos, porque este tipo de procesos suele estar vinculado a redes de corrupción que suelen tener poder económico y poder político. Y esto genera una asimetría que no existe en los tribunales penales ordinarios. Me explico. El fundamento teórico del debido proceso penal y del principio de legalidad material y de todo el desarrollo del derecho penal moderno
que es producto de la incorporación del pensamiento ilustrado a la reflexión jurídica, parte de la premisa de que en un proceso penal la parte débil es el acusado y que por lo tanto a esa parte débil hay que protegerla frente a un poder que puede ser exorbitante, que es el poder punitivo del Estado. Y resulta que cuando estamos en presencia de procesos que tienen que ver con delitos relacionados con la corrupción, que a su vez están insertos en redes criminales amplias, con gran poder económico, con gran poder político, no suele ser inusual en este tipo de procesos que la posición se invierta y que la parte débil acabe siendo el Estado a través de la Fiscalía, frente a un gran poderío de la que en condiciones normales sería la parte débil y ahora acaba siendo la parte fuerte, ¿no? En Chile me tocó platicar en alguna ocasión con el profesor Cristian Riego y él me decía que ha visto procesos en Chile relacionados con imputados de cuello blanco, de muy alto perfil económico, de muy alto perfil político, en donde simplemente la Fiscalía es incapaz de poder igualar armas, por ejemplo, en periciales, porque estos acusados pueden traer de pronto a los mejores expertos de Europa o de Estados Unidos y sentarlos a declarar en un estrado, y la Fiscalía no tiene esa capacidad. Y entonces aquí resulta que las cosas son al revés de como ordinariamente son. Y por esta razón es necesario generar un diseño institucional de especialización que permita solventar estas especificidades, estas atipicidades que habitualmente o en algunos casos tienen estos procesos para pues que el proceso siga un curso normal y se genere la idea que está detrás del debido proceso, es decir, del conjunto de condiciones que cuando se cumplen permitan garantizar que la solución al conflicto pueda ser calificada como justa. ¿Cuáles son, derivados de esta reflexión, ya y de forma ya muy específica, los fundamentos teóricos para buscar una especialización en un tribunal penal que se ocupe de conocer y de juzgar los delitos relacionados con la corrupción? Pues fundamentalmente 3 fundamentos. En primer lugar, el tema o el principio de eficiencia. Cuando se trata de hechos de corrupción operados por redes sofisticadas de delincuencia organizada, es indispensable que el procesamiento de los casos ante los tribunales se dé lo más rápidamente posible, toda vez que la ineficiencia en la gestión de los procesos principalmente potencia el riesgo de que los acusados, con apoyo de la red de corrupción a la que pertenecen, coaccionen no solo a los actores del sistema de justicia, policías, peritos, fiscales, jueces, etcétera, sino también a los testigos que eventualmente declararán en su contra o que destruyan prueba. A lo que debe agregarse que la dilación en el procesamiento de casos de corrupción también genera pérdida de confianza por parte de la opinión pública hacia el sistema de administración de justicia. A través del Tribunal Especializado en Materia de Corrupción se esperan 2 mecanismos para incrementar la eficiencia con la que se procesa este tipo de delitos. Por una parte, un grupo de jueces dedicados exclusivamente al conocimiento de casos de corrupción, y por otra, un sistema de gestión especial cuyo propósito es trazar caso por caso un cronograma para la terminación del proceso que ingrese al sistema judicial, con el propósito de cancelar o disminuir al máximo dilaciones injustificadas. El segundo fundamento lo denominamos integridad y tiene que ver con el refuerzo de los mecanismos garantes de la imparcialidad y la independencia de los jueces, que permita hacer frente a la corrupción hacia el interior del tribunal y ante las presiones externas. O explicado en otras palabras, si en el procesamiento de delitos comunes lamentablemente ocurre que a veces se presiona ilegítimamente a jueces y se encuentra colusión entre estos y las partes para obtener una sentencia injusta, tal riesgo se incrementa seriamente cuando detrás del evento de corrupción se encuentra la operación de redes de delincuencia organizada sofisticadas. Y el tercer fundamento, la capacidad técnica, constituye la tercera justificación para la creación de un tribunal especializado en materia de corrupción y consiste en el deseo de contar con jueces con capacidades técnicas superiores a las que ordinariamente se espera en jueces que procesan delincuencia ordinaria.
Después de todo, los delitos de corrupción de complejidad alta, que son los que en realidad ponen en riesgo el desarrollo sostenible de toda sociedad, habitualmente involucran transacciones financieras difíciles de comprender para el común de los jueces y estructuras criminales complejas en donde las ramificaciones de la red de corrupción alcanzan a la totalidad de las autoridades involucradas en la investigación, persecución y enjuiciamiento de este tipo de eventos delictivos. Con lo cual se espera por parte de los poderes judiciales una capacitación especializada en torno al tema de corrupción que implica, por ejemplo, conocimiento profundo de tópicos como intervención de comunicaciones, inteligencia financiera, secreto bancario, registros fiscales, embargos precautorios, verificación sobre la procedencia de recursos, cooperación internacional como extradición, información proveniente de organismos extranjeros. A lo que debe agregarse que el enjuiciamiento no solamente implica elevar la capacidad técnica de los jueces para comprender adecuadamente el caso que se les presenta en cuanto al fondo del litigio, sino también aumentar su capacidad para la evaluación de riesgos procesales, o sea, los riesgos que se miden para la imposición de medidas cautelares, ya que, como se anticipó, cuando el evento de corrupción es operado por una red de delincuencia organizada, el riesgo de destrucción de prueba y de coacción ilegítima a testigos y operadores del sistema puede incrementarse significativamente. A la luz de estos tres ejes, y bajo modelos no necesariamente comunes, desde el 79 hasta el 2019, el fenómeno de los tribunales especializados en corrupción o en lucha contra la corrupción se ha ido proliferando cada vez más a lo largo de todo el mundo, principalmente en países como Filipinas, Pakistán, Indonesia, Nepal, Kenia, Bangladesh, Burundi, Croacia, Uganda, Eslovaquia, Afganistán, Palestina, Camerún, Malasia, Bulgaria, Senegal, Botsuana, Tanzania, Tailandia, y destaco particularmente el caso que es el más avanzado en América Latina del Perú. En el Perú se creó una Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y de corrupción de funcionarios. Esto ocurrió por estatuto publicado el 30 de diciembre de 2018. Tiene competencia en delitos como terrorismo, delitos contra la humanidad, delitos contra periodistas, pero también los delitos que nos ocupan en esta tarde, que son los delitos relacionados con el tema de la lucha contra la corrupción. Esto ha permitido que los procesos penales que existen en el Perú y que tienen que ver con hechos de corrupción, en realidad no tengan parangón con el resto de los países de América Latina. Ejemplos emblemáticos, el de Ollanta Humala, expresidente por lavado de dinero que actualmente se encuentra en etapa intermedia, el de Keiko Fujimori, por el delito también de lavado de activos que se encuentra también en etapa intermedia, y el muy sonado caso del también expresidente Alan García, que prefirió suicidarse antes que enfrentar el proceso que ante un tribunal especializado se estaba instaurando. Por todas estas razones, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior del Estado de Chihuahua están explorando, y ese es uno de los compromisos que quedó en este comité, los mecanismos para que tan pronto como sea posible en términos de capacitación, de recurso humano y de infraestructura, podamos contar con un tribunal especializado en materia penal para el conocimiento de delitos relacionados con la lucha o con la corrupción. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado. Efectivamente, como lo refiere en los compromisos estatales anticorrupción, en el compromiso número 8 se estableció llevar a cabo el estudio de la posibilidad de implementar jueces especializados para juzgar hechos de corrupción. ¿Ha estado avanzando? Ha estado avanzando, sí. Y lo cual nos da gusto, porque seguramente en un tiempo más adelante estaremos presentando los resultados de esta investigación y conocer el proceso para que podamos tener jueces especializados. Seguramente será una segunda fase de estos compromisos que podemos compartir. Así es. Estamos junto con el Tribunal especializado en delitos
relacionados con la corrupción, creando paralelamente otro tribunal especializado, que es el de violencia familiar, y tenemos ya operando un tercer tribunal especializado que es en narcomenudeo. Entonces, la demora se debe sobre todo pues a la coincidencia de 3 proyectos que son de suma importancia para la Administración de Justicia, pero también sabemos que a partir de la experiencia ya acumulada con el Tribunal Especializado en Narcomenudeo y lo que ya se está piloteando en términos de violencia familiar, va a ser mucho más sencillo transitar a la especialización del Tribunal Anticorrupción. Muchas gracias, magistrado. Bueno, el siguiente punto en el orden del día son acciones del Comité Coordinador referente a la armonización de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. Les compartimos a los miembros del Comité Coordinador que el Comité Estatal de Participación Ciudadana ha hecho una serie de pronunciamientos respecto a que la ley estatal no está armonizada con la ley federal, la ley de fiscalización, y entre estas acciones está la presentación de un recurso de amparo en contra del Congreso para poder solicitar que se armonice la ley. Es un tema en agenda pendiente en el Congreso desde hace ya 2 años y bueno, quisiera darle la palabra al auditor para que nos diera más contexto sobre esto y poder discutir el tema de acordar una recomendación pública en los términos sobre los cuales nos faculta la ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Bien, gracias, presidenta. Bueno, antes de hacer comentarios acerca de este tema de la ley de fiscalización que se discute en el Congreso, yo primero quisiera felicitar las 2 exposiciones que escuchamos, tanto la del presidente del Instituto de Transparencia como del presidente del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Creo que ahora sí, ya estamos empezando en este comité, pues a hablar de temas propios de corrupción, de cómo se tiene que enfrentar y de casos concretos, tanto de cómo se va enfrentando como también otros que evidencian asuntos relacionados con el tema de transparencia y corrupción, como el primer caso que escuchamos. Ese tema que planteó el magistrado presidente, yo inclusive no lo había percibido así, me parece muy interesante lo que acaba de exponer, porque nos hace caer en cuenta que efectivamente estamos combatiendo una delincuencia extraordinaria con recursos ordinarios. Es decir, con los mismos recursos que el Estado va y persigue a un delincuente común, con esos mismos recursos vamos y perseguimos a un delincuente, a un presunto delincuente que tiene todo el poder económico y sobre todo político, que a veces es más grande que el poder económico. Y me vino a la mente la reciente audiencia que tuvimos en Ciudad Juárez ante una jueza donde se estaba dirimiendo la posible orden del Poder Judicial para que la Fiscalía Estatal reabra la investigación de un proyecto de construcción muy importante en Ciudad Juárez que se denomina Plan Municipal, Plan de Movilidad Urbana, que para quienes no están tan familiarizados, quizás es el programa de construcción y pavimentación más ambicioso de los últimos años en Ciudad Juárez. En esta audiencia donde se discutía este tema, pues fueron representantes de la Auditoría Superior del Estado, el encargado del área jurídica, del área penal, perdón, que es un abogado con mucho conocimiento de la materia, una abogada auxiliar, pero frente a nosotros estaban los representantes de los últimos 4 alcaldes del municipio de Juárez, junto con los representantes, y esos representantes eran nada más y nada menos que 4 de los más importantes despachos de Ciudad Juárez y del Estado. Entonces, ahí es donde vemos precisamente este desequilibrio entre los recursos limitados que tenemos nosotros como encargados del combate a la corrupción frente a esos recursos a veces sin límite que tiene la contraparte. Bueno, afortunadamente aquí,
con especialización más que con recursos, fue como pudimos obtener una resolución de la jueza, que creo que era la más razonable y fue completamente apegada a derecho, de reabrir esto que le interesa tanto a la comunidad en Ciudad Juárez. Entonces, yo creo que estamos ya empezando a hacer de estas sesiones algo que puede resultar muy interesante para el público en general. La forma en que nosotros como representantes de las instituciones encargadas del combate a la corrupción debemos y tenemos que empujar para modificaciones legales y estrategias operativas con el propósito de cumplir nuestros objetivos, que es el combate a la corrupción. Entonces, antes de hablar precisamente de la ley de fiscalización, no quise destacar esta parte que adicionalmente las exposiciones ambas me parecieron muy, muy interesantes. Bueno, en lo que toca a la ley de fiscalización, es uno de los instrumentos jurídicos que faltan, creo que es el único estado de la República, según el semáforo del Sistema Nacional Anticorrupción, que falta por armonizar la ley federal a la ley estatal. Y entonces, a pesar de que ya hubo un exhorto por parte de este comité, a pesar de que hubo un llamamiento del Comité Nacional del Sistema Anticorrupción, a pesar de que ha habido una serie de pronunciamientos como de la Coparmex estatal, como de organismos como la Barra de Abogados de Chihuahua y una serie de representantes de intereses sociales que tienen voz en los medios de comunicación, a pesar de esto, pues el Congreso no ha entrado en el análisis. Afortunadamente, conocemos que el día de ayer, por fin, las Comisiones Unidas que tienen que dictaminar este proyecto de ley tuvieron a bien constituirse. Recordemos que lo habían intentado, no hubo quórum, citaron para el día de ayer, afortunadamente ayer ya hubo quórum, están citando nuevamente para el próximo lunes con el propósito de discutir las propuestas de los representantes de los grupos parlamentarios y miembros de estas comisiones unidas legislativas que pretenden dictaminar este proyecto de ley, para entonces mandarlo al Pleno del Congreso y ahí discutirlo. Pero sí me parece muy importante que, en razón de que vamos desfasados prácticamente más de un año y medio de la aprobación de esta ley, me parece importante que este comité confirme a través de las facultades que le confiere la ley, pues este llamamiento o recomendación que al Congreso del Estado para que armonice esta ley. ¿Y por qué es importante armonizar la ley? Porque la Auditoría Superior del Estado está trabajando con una ley que ya riñe con el nuevo sistema procesal en materia de responsabilidades administrativas y que conserva un añejo sistema de fiscalización política consistente en que los resultados de auditoría, curiosamente e inexplicablemente e irracionalmente, tienen que ser presentados al Congreso para que éste decida si confirma las observaciones y, derivado de ello, si le ordena a la auditoría que inicie los procedimientos o presente las denuncias administrativas ante el nuevo Tribunal de Justicia Administrativo Estatal, ante los órganos internos de control o ante la Fiscalía especializada en delitos de corrupción. Entonces, este sistema ha sido ya superado en todo el país, inclusive a nivel federal, tiene superado 20 años, prácticamente 20 años, desde el año 2000. Creo que es indispensable seguir insistiendo al Congreso para que apruebe la ley y para que lo apruebe a través de una verdadera armonización y no solamente con el cumplimiento de la expedición de una ley que continúe en los términos que he descrito, es decir, una ley que no satisfaga los intereses encaminados a darle las armas a la auditoría como órgano de este comité para cumplir con el propósito de combatir eficientemente la corrupción. Gracias. Preguntaría si hay algún comentario, algún planteamiento que quieran externar. Entonces, en este sentido, le pediría al secretario técnico que nos dé lectura al acuerdo que correspondería sobre este tema para poder pedir su voto. Con gusto, Presidenta.
A solicitud de la presidencia, se somete a consideración de este comité coordinador el acuerdo mediante el cual el comité coordinador emite una recomendación pública al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 9, fracción 10ª de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, a efecto de armonizar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. ¿Sometemos a votación? Sí. Por lo anterior, solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto los que se encuentran a favor del acuerdo. Por lo anterior, se cuenta con 7 votos a favor y sería una aprobación por unanimidad de presidencia. Muchas gracias. Bueno, el siguiente punto en agenda son asuntos generales. No teniendo asuntos generales que tratar, de esta manera pido al secretario técnico que nos apoye con la clausura de la sesión. Con mucho gusto. A solicitud de la presidencia, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, siendo las 6 de la tarde con 55 minutos del día 10 de julio del 2019, damos por concluida la 7ª sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchas gracias.